Buenas, Jessie, la casa de tutoriales de libros y maquillaje. Estoy leyendo el libro Una vida con propósito. Para que estoy aquí en la tierra, más de 35 millones de ejemplares vendidos en inglés por Rick Warren, autor número 1 en ventas del New York Times, que es este libro de carpeta dura. Él hizo una vida con propósito y después él escribió para que esté aquí en la tierra. Y estoy por el propósito número 3, que dice: fuiste creado para ser como Cristo. Vivan en unión vital con Él, enraizados en Él y nutranse de Él. Mantengan un ritmo de crecimiento en el Señor y fortalezcanse y vigorícense en la verdad. Y se está mojando algo. Colosenses 2, 6, 7. Y ahora estamos en el día 22, que dice: creados para ser como Cristo. Desde el mismo principio, Dios decidió que los que se acercaran a Él, y Él sabía quiénes se habrían de acercar, fueran como su Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Vemos a este Hijo, vemos el propósito original de Dios en todo lo creado. Colosenses 1:15. Fuiste creado para ser como Cristo. Desde el comienzo mismo, el plan de Dios fue crearnos a semejanza de su Hijo Jesús. Este es nuestro destino y el tercer propósito de nuestra vida. Dios anunció su intención en la creación. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. En toda la creación, solo los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios. Ay, Dios, se está mojando la mesa. La imagen. Ok. En toda la creación, solo los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios. Esto es un gran privilegio y nos dignifica. No sabemos todo lo que abarca esta frase, pero sabemos que incluye algunos aspectos. Como Dios, somos seres espirituales, nuestros espíritus son inmortales y perdurarán más que nuestros cuerpos terrenales. Somos intelectuales, podemos pensar, razonar y resolver problemas. A semejanza de Dios, nosotros nos relacionamos, podemos dar y recibir amor verdadero y tenemos una conciencia moral, podemos discernir del bien y el mal, lo cual nos hace responsables ante Dios. La Biblia dice que todas las personas, no solo los creyentes, poseen una parte de la imagen de Dios. Por eso el asesinato y el aborto son malos. Pero esta imagen está incompleta. El pecado la dañó y la distorsionó. Por lo tanto, Dios envió a Jesús por la misión de restaurar la imagen completa que perdimos. ¿A qué se parece la imagen y semejanza completa de Dios? Se parece a Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es la imagen exacta de Dios. Es la imagen visible del Dios invisible y es la fiel imagen de lo que Él es. A menudo la gente cita la frase de tal palo tal astilla para referirse al parecido familiar. Cuando las personas ven mis características en mi hijo, eso me agrada. Dios quiere que también sus hijos sean a su imagen y semejanza. Su palabra dice que fuimos creados para ser como Dios, verdaderamente justos y santos. Permítame expresar esto con toda claridad. Nunca llegarás a ser Dios, ni siquiera un Dios. Esa mentira orgullosa es la tentación más antigua de Satanás. Satanás le prometió a Adán y Eva que si seguían su consejo serían como dioses. Muchas religiones y la filosofía de la nueva era
aún difunden esta mentira antigua de que somos divinos y podemos llegar a ser dioses. La meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Manifestamos este deseo cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro y las personas que nos rodean. Pero como criaturas nunca seremos el creador. Dios no quiere que llegues a ser un Dios. Él quiere que seas piadoso, que asumas los valores, las actitudes y el carácter propio de Él. La Biblia dice que adoptamos una manera enteramente nueva de vivir, una vida moldeada por Dios, una vida que renovada desde dentro forme parte de su conducta mientras Dios reproduce con toda precisión su carácter en nosotros. La meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Él quiere que crezcas espiritualmente y llegues a ser como Cristo. Esto no significa que pierdas tu personalidad o llegues a ser un clon sin inteligencia. Dios creó su singularidad, por lo cual ciertamente no quiere destruirla. Ser semejante a Cristo significa la transformación de tu carácter, no de tu personalidad. Dios quiere que desarrolles la clase de carácter que se describe en las bienaventuranzas de Jesús, cuando se hace referencia al fruto del Espíritu. En el gran capítulo de Pablo sobre el amor y en la lista de Pedro de las características de una vida provechosa y productiva, cada vez que olvidamos que ese carácter es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida, nuestras circunstancias nos hacen sentir frustrados. No preguntamos por qué me sucede esto a mí, por qué estoy pasando por tantas dificultades. Una respuesta es que la vida está hecha para ser difícil. Esto es lo que nos permite crecer. Recuerda que la tierra no es el cielo. Muchos cristianos interpretan mal la promesa de Jesús acerca de la vida abundante, como si eso quisiera decir una salud perfecta, un estilo de vida rodeado de comodidades, la felicidad permanente, la plena realización de los sueños y el alivio instantáneo de los problemas mediante la fe y la oración. En pocas palabras, esperan que la vida cristiana sea fácil, esperan el cielo aquí en la tierra. Esta perspectiva egocéntrica trata a Dios como un genio de una lámpara, que simplemente existe para servirle en tu búsqueda egoísta de la realización personal. Pero Dios no es tu sirviente, y si pretendes que la vida se debe ser fácil, pronto te desilusionarás muchísimo o vivirás negando la realidad. No olvides nunca que la vida no gira en torno a ti. Existe para los propósitos de Dios, no a la inversa, porque habría de proporcionarse Dios el cielo en la tierra cuando Él ha hecho planes para darte algo mayor en la eternidad. Cuando Dios nos da nuestro tiempo sobre la tierra a fin de edificar y fortalecer nuestro carácter para el cielo. La obra del Espíritu de Dios en tu vida. La función del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en ti. La Biblia afirma, mientras el Espíritu del Señor obra dentro de nosotros, llegamos a ser cada vez más como Él y reflejamos su gloria más aún. Este proceso de transformarnos para ser más como Jesús se llama satisfacción, y es el tercer propósito de tu vida sobre la tierra. No puedes producir el carácter de Jesús si depende de tu propia fuerza. Las resoluciones del año nuevo, la fuerza de la voluntad y las mejores intenciones no son suficientes. Solo el Espíritu Santo tiene poder para hacer los cambios que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. La Escritura dice: Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer
para que cumpla su buena voluntad. Día 22, creado para ser como Cristo. La sola mención del poder del Espíritu Santo basta para que muchas personas piensen en demostraciones milagrosas y emociones intensas. Pero la mayor parte de del tiempo ese poder es liberado en tu vida de una manera tranquila y discreta, de modo que ni siquiera eres consciente de él ni lo percibes. A menudo Dios nos llama la atención como un suave murmullo. La semejanza con Cristo no se produce por imitación, sino porque Cristo mora en nosotros. Permitimos que Cristo viva a través de nosotros, porque este es el secreto. Cristo vive en ustedes como sucede esto en la vida real, por medio de las opciones que escogemos. Dadas las situaciones, escogemos hacer lo correcto y luego confiamos en que el Espíritu de Dios nos dará su poder, amor, y fe y sabiduría para lograrlo. Dado que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, estas cosas siempre están disponibles si se los pedimos. Debemos cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia vemos expresada una verdad importante. El Espíritu Santo libera su poder en el momento en que da un paso de fe. Cuando Josué se enfrentó con una barrera infranqueable, las aguas desbordadas del río Jordán solo retrocedieron después que él obedecía y fe. Los líderes entraron en la impetuosa corriente. La obediencia libera el poder de Dios. Dios espera que actúes primero. No espera hasta que te sientas poderoso o seguro. Sigue adelante pese a tu debilidad, haciendo lo correcto a pesar de tus temores y sentimientos. Así es como coopera con el Espíritu Santo. Y es como se desarrolla tu carácter. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla, un edificio o un niño en crecimiento. Cada metáfora requiere una participación activa. Las semillas deben ser plantadas y cultivadas. Los edificios deben ser construidos, no surgen de la nada. Y los niños deben comer y hacer ejercicio para crecer. Aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación, tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento se nos dice que hagamos todo esfuerzo en nuestro crecimiento para llegar a ser como Jesús. Uno no se sienta simplemente a esperar que suceda. Tu carácter es esencialmente la suma de tus hábitos. En Efesios 4:22 al 24, Pablo explica nuestras 3 responsabilidades para llegar a ser como Cristo. Primero debemos escoger abandonar nuestra manera antigua de actuar. Desháganse de todo lo que tenga que ver con su viejo estilo de vida. Está totalmente podrido. Líbrense de él. Segundo, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Permitan que el Espíritu cambie su manera de pensar. La Biblia dice que somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. La palabra griega para transformado, metamorfosis, usada en Romanos 12:2 y 2 Corintios 3:18, es la que emplea para describir el cambio asombroso que permite que una oruga se transforma en una mariposa. Es un hermoso cuadro de lo que nos pasa espiritualmente cuando permitimos que Dios se dirija nuestros pensamientos. Él nos transforma de adentro hacia afuera, nos hace más hermosos y nos libera para alcanzar nuevas alturas. Tercero, debemos vestirnos con el carácter de Cristo, desarrollando hábitos nuevos y consagrados. Tu carácter es esencialmente la suma
de tus hábitos, en la manera en que te conduces habitualmente. La Biblia nos manda a ponernos el nuevo culto. A ver cuánto falta. Okay. El nuevo yo, la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ok, disculpen. Dios usa su palabra a las personas y las circunstancias para moldearnos. Estas tres condiciones son indispensables para el desarrollo del carácter. La palabra de Dios proporciona la verdad que necesitamos para crecer. El pueblo de Dios proporciona el apoyo que necesitamos para crecer. Y las circunstancias proporcionan el ambiente para practicar la semejanza a Cristo. Si estudias y aplicas las palabras de Dios, si te vinculas regularmente con otros creyentes y aprendes a confiar en Dios en las circunstancias difíciles, te garantizo que llegarás a ser más como Jesús. Analizaremos cada uno de estos ingredientes de crecimiento en los capítulos siguientes. Muchas personas dan por sentado que todo lo que se necesita para el crecimiento espiritual es estudio bíblico y oración, pero ambas cosas por sí solas nunca cambiarán algunas cuestiones de la vida. Dios usa a las personas. Él casi siempre prefiere trabajar por medio de las personas en vez de realizar milagros a fin de que dependamos unos de otros para la comunión. Él quiere que crezcamos juntos. En muchas religiones, las personas consideradas espiritualmente más maduras y santas son las que se aíslan de los demás en monasterios situados en lo alto de una montaña sin peligro de contagio por el contacto de otros. Pero esta es una grave equivocación. La búsqueda de la madurez espiritual no es una ocupación solitaria e individual. No puedes llegar a ser como Cristo en el aislamiento. Debes estar cerca de otras personas e interactuar con ellas. Necesitas ser miembro de una iglesia y una comunidad. ¿Por qué? Porque la verdadera madurez espiritual consiste en aprender a amar como Jesús amó. Y no puedes practicar esa disciplina si no estás en relación y contacto con otras personas. Recuerda, todo es cuestión de amor, amar a Dios y a los demás. Llegar a ser como Cristo es un proceso largo y lento de crecimiento. La madurez espiritual no es una instantánea ni automática, es un desarrollo gradual y progresivo que llevará el resto de tu vida. Refiriéndose a este proceso, Pablo dijo: esto continuará hasta que seamos maduros, así como Cristo lo es, y seamos completamente como Él. Eres una obra en progreso. Tu transformación espiritual en cuanto al desarrollo del carácter de Jesús seguirá por el resto de tu vida, y aún así no se completará aquí en la tierra. La obra se determina cuando llegue al cielo o Jesús vuelva. En ese momento, cualquier trabajo en tu carácter que todavía quede por terminar se dará por finalizado. La Biblia dice que cuando al fin podamos ver a Jesús perfectamente, llegaremos a ser exactamente como Él. Ni siquiera nos podemos imaginar cómo seremos cuando Cristo vuelva. Pero sabemos que cuando Él venga, seremos como Él porque veremos como Él realmente es. Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. Hay mucha confusión en la vida cristiana por ignorar la simple verdad de que Dios está interesado en construir tu carácter en cualquier otra cosa Nos preocupamos cuando Dios parece permanecer en silencio con respecto a determinados temas, como por ejemplo qué carrera profesional debo elegir. La verdad es que hay muchas en las que podrías
cumplir la voluntad de Dios para tu vida. Elijas la que elijas, a Dios lo que le importa es que lo hagas como si lo hicieras para Cristo. Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. Somos seres humanos, no que a seres humanos. Dios está mucho más preocupado por tu carácter que por tu carrera profesional, porque tu carácter te acompañará toda la eternidad, no así tu carrera profesional. La Biblia advierte: no se acomoden también a esta cultura que se conforma a ella sin ni siquiera notarlo. En cambio, pongan su atención en Dios, serán cambiados de adentro hacia afuera. Y a diferencia de la cultura que los rodea, que siempre los arrastra hacia un nivel inferior de inmadurez, Dios hace que surja lo mejor de ustedes y desarrolla una madurez bien compuesta en ustedes. Para concentrarnos en llegar a ser más como Jesús, deberemos tomar decisiones opuestas a la cultura imperante. De lo contrario, influencias como la de nuestros compañeros, padres, colaboradores y la cultura misma intentarán amoldarnos a su imagen. Lamentablemente, una ojeada rápida a varios libros cristianos populares revela que muchos creyentes han dejado de vivir para los grandes propósitos de Dios y se han amoldado a fin de lograr su realización personal y estabilidad emocional. Eso es egocentrismo no discipulado. Jesús no murió en la cruz únicamente para que pudiéramos vivir cómodos y bien adaptados. Su propósito es mucho más profundo. Él quiere hacernos iguales a sí mismo antes de llevarnos al cielo. Este es nuestro privilegio principal, nuestra responsabilidad inmediata y nuestro destino final. Día 22. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Fui hecho para llegar a ser como Cristo. Versículo para recordar. En la medida en que el Espíritu del Señor opera en nosotros, nos parecemos más a Él y reflejamos más su gloria. 2 Corintios 3:18. Pregunta para considerar: ¿en qué área de mi vida necesito pedir el poder del Espíritu para ser como Cristo hoy? Este es el fin del día 22. Para la próxima leo el día 23. Este es el libro Para que esté aquí en la tierra por Rick Warren. Pero hayan aprendido. Dios los bendiga.